La Torre de Babel, símbolo de la soberbia humana. La historia de la Torre de Babel es una de las narraciones más enigmáticas y simbólicas de la tradición judeocristiana y mesopotámica, atribuida a Nimro, nieto de Noé y rey de Babilonia. Esta torre representa el deseo humano de alcanzar el cielo y desafiar la divinidad. Sin embargo, su construcción terminó en la confusión de las lenguas y la dispersión de la humanidad. Su gemela, Eridu, considerada la primera ciudad del mundo según la tradición sumeria, ofrece una perspectiva alternativa sobre el origen de la civilización y el lenguaje. Por otro lado, el hechizo de Nudimu sugiere una explicación mítica sobre la fragmentación de las lenguas y el colapso de la unidad original de la humanidad. Nimrod, el arquitecto de Babel. En el libro del Génesis, Nimrod es descrito como un poderoso cazador y el fundador de varias ciudades, entre ellas Babel. Su figura se asocia con la desobediencia a Dios y la ambición humana de centralizar el poder y la cultura en un solo lugar. Nimrod encarna la transición de sociedades tribales a civilizaciones organizadas, donde el control sobre la construcción y la lengua se convierte en un instrumento de poder. Nimrod encarna el arquetipo del líder que busca unificar su entorno a través del control sobre la infraestructura y el lenguaje. Platón, en La República, argumenta que el poder político se sostiene en la capacidad de imponer un orden lingüístico y conceptual. La figura de Nimrod puede compararse con este modelo de liderazgo, en el que la arquitectura y la cohesión lingüística sirven como herramientas para la hegemonía. Sin embargo, su caída resalta los límites del poder absoluto y la inevitable fragmentación del discurso colectivo. Max Weber identificó el dominio carismático como una forma de liderazgo que se basa en la devoción personal hacia una figura de autoridad. En este sentido, Nimrod puede verse como un líder carismático que intentó establecer un modelo de gobierno centralizado basado en la unificación de la lengua y la cultura. Sin embargo, la narración nos advierte sobre los peligros del autoritarismo y la homogenización cultural, que a menudo derivan en la resistencia y el colapso del sistema. La Torre de Babel es un símbolo de la arrogancia humana al intentar alcanzar lo divino sin considerar las consecuencias. Su colapso, junto con la confusión de lenguas, refleja el miedo ancestral a la desintegración de la comunicación y la pérdida de una identidad común. La historia puede interpretarse como una advertencia sobre los límites del conocimiento y la tecnología cuando no están equilibrados con la humildad. Babel y el concepto de ibris. En la filosofía griega, el concepto de ibris, desmesura, se refiere a la arrogancia humana que desafía el orden divino y lleva a la caída. Babel puede analizarse como un ejemplo de ibris colectiva, donde la humanidad, en su deseo de construir una estructura sin precedentes, ignoró las limitaciones impuestas por la naturaleza y la divinidad. Esto resuena con la crítica de Friedrich Nietzsche a la modernidad, en la que el progreso sin límites puede conducir a la autodestrucción. La dispersión de las lenguas en Babel puede analizarse a la luz de la teoría de la comunicación de Habermas, quien sostiene que el lenguaje es el principal medio de cohesión social. La fragmentación lingüística en Babel representó una ruptura en la capacidad humana de cooperar y construir comunidades, generando un modelo de sociedades aisladas con estructuras de poder descentralizadas. Este fenómeno puede observarse en la evolución de las naciones y en la formación de identidades culturales divergentes a lo largo de la historia. Eridu, la ciudad gemela de Babel. Eridu, según la mitología sumeria, es la primera ciudad de la humanidad y el lugar donde se originó el concepto de realeza. Si Babel representa la fragmentación y el caos, Eridu simboliza el orden primigenio. Su relación con Babel puede interpretarse como un contraste entre la armonía original y la posterior división causada por la soberbia humana. Entonces, Eridu y Babel pueden entenderse como representaciones del orden y el caos, mientras que Eridu es el ideal platónico de la ciudad perfecta, donde el conocimiento y la estructura son sólidos. Babel encarna el proceso de entropía social. Esta dicotomía resuena con el pensamiento de Hegel, quien argumenta que la historia avanza a través de la síntesis de opuestos. La ciudad, como concepto sociológico, representa la evolución de las estructuras de poder y organización humana. Eridu y Babel nos ofrecen dos modelos de urbanización, uno basado en la centralización del saber y otro en la imposición del dominio. Autores como Henri Lefebvre nos ayudan a entender cómo la disposición del espacio y la arquitectura influyen en la dinámica social y en la construcción del poder. El hechizo de Nudimmud. El hechizo de Nudimmud aparece en textos sumerios y describe cómo
En un principio, toda la humanidad hablaba una sola lengua hasta que los dioses, por razones no del todo claras, decidieron confundirla. Este relato es sorprendentemente similar a la historia de la Torre de Babel y refuerza la idea de que la pérdida de la comunicación unificada es un tema recurrente en la mitología antigua. Ludwig Wittgenstein argumentó que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo. Desde esta perspectiva, el hechizo de Nudimmud simboliza la fragmentación del conocimiento humano a través de la diversificación de las lenguas. La pluralidad lingüística, lejos de ser una maldición, puede interpretarse como una forma de enriquecer la experiencia humana, permitiendo diferentes formas de conceptualizar la realidad. El multilingüismo es un fenómeno que refleja la diversidad cultural y la adaptación de las sociedades a distintos entornos. El hechizo de Nudimmud, al dispersar los idiomas, también promovió la formación de identidades locales y la descentralización del poder. En la era moderna, el estudio de la sociolingüística ha demostrado que la diversidad lingüística no solo es un desafío, sino también un factor de creatividad y resiliencia en las sociedades. La historia de la Torre de Babel, junto con la ciudad de Eridu y el hechizo de Nudimmud, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del lenguaje, la organización social y los límites de la ambición humana. Podemos interpretar estos relatos como intentos antiguos de explicar la diversidad cultural y la dificultad de mantener la unidad en sociedades complejas. La Torre de Babel sigue siendo un poderoso símbolo de los desafíos que enfrenta la humanidad en su búsqueda del conocimiento y la trascendencia, recordándonos que el equilibrio entre ambición y humildad es esencial para la convivencia y el progreso.